El miércoles por la tarde, 2 niños estaban en el jardín, corriendo, gritando, siendo niños en la calle de siempre, en el barrio de siempre, en esa pequeña ciudad del sur de Kentucky donde los vecinos se conocen por el nombre y las puertas no siempre tienen llave porque no hay razón para cerrarlas. Los vecinos los vieron, los saludaron como hacen siempre y siguieron con su día sin saber que esa era la última imagen que tendrían de ellos, la última tarde, el último jardín. El jueves por la mañana, la policía acordonó la calle. Lo que los agentes encontraron dentro de esa casa no tiene una explicación que el cerebro quiera aceptar, porque hay casos que la mente rechaza antes de terminar de procesarlos. Casos en que la realidad parece equivocada, como si alguien hubiera mezclado los elementos de la historia en el orden que no corresponde. Un jardín, unos niños, una casa tranquila, y adentro, algo que ninguno de esos vecinos que los saludaron el miércoles habría imaginado jamás. Quédate hasta el final de este episodio, porque lo que ocurrió en esa casa no fue un crimen que nadie vio venir. Fue un crimen que muchas personas intentaron evitar durante años. Hubo llamadas, hubo denuncias, hubo un padre que fue a los tribunales una y otra vez. Hubo un sistema que recibió todas esas alarmas y no actuó a tiempo. Y hay una mujer que durante un año construyó excusa tras excusa, cada una más perturbadora que la anterior, hasta que un día entró a una sala de tribunal y dijo 3 palabras que nadie esperaba escuchar. Esta es la historia de 2 niños que merecían crecer, y de todo lo que falló para que no pudieran hacerlo. Antes de hablar de lo que pasó, quiero que conozcas a estos 2 niños, porque este no es un caso sobre una madre. Este caso es sobre 2 niños que merecían crecer. Jaden Howard tenía 9 años. Era el mayor de los 2 hermanos. Tenía esa edad en que los niños empiezan a tener personalidad propia, a tener gustos, a tener su propio humor. La edad en que ya no son bebés, pero todavía no son adolescentes. Ese momento precioso en que el mundo es grande y todo es posible. El padre de Jaden había muerto en 2019, cuando Jaden tenía 5 años. Y desde entonces, Jaden creció sin ese padre, con su madre y con su hermano pequeño, porque a Jaden le encantaba su hermano. Maurice Baker Jr., 6 años, apodado Peanut desde que era bebé. Era el tipo de niño que se gana un apodo así sin que nadie lo planee. Pequeño para su edad, ágil, con una sonrisa amplia que sus familiares describirían después, en el tribunal, con la voz quebrada, como algo que no podían dejar de ver cuando cerraban los ojos. Maurice tenía un padre vivo que lo amaba. Un padre llamado Maurice Baker que había pasado los 6 años de vida de su hijo luchando por estar en ella, por verlo, por abrazarlo, por celebrarle un cumpleaños. 2 hermanos con el mismo corazón y diferentes historias, unidos por una madre y por ese lazo que solo tienen los niños que crecen juntos, que se pelean por el control del televisor y 5 minutos después están espalda con espalda jugando como si nada hubiera pasado. Los vecinos de Bentwood Drive, la calle donde vivían, los habían visto la tarde anterior. El 7 de noviembre de 2023, un miércoles por la tarde, Jaden y Peanut estaban jugando en el jardín delantero de su casa, como lo habían hecho cientos de veces, como lo hacen los niños cuando el sol todavía calienta un poco y no hay ninguna razón para estar dentro, corriendo, gritando, siendo niños en el jardín de una casa de una pequeña ciudad de Kentucky, donde la vida parece tranquila y segura. Eso fue lo último que los vecinos los vieron hacer. Hay algo en esa imagen que duele de una manera particular. 2 niños jugando en el jardín sin saber nada, sin saber que al día siguiente todo terminaría, sin saber que la persona que debía protegerlos con su vida estaba a punto de convertirse en el peor peligro que jamás enfrentarían. Los niños no piensan en esas cosas porque no deberían tener que hacerlo, porque el mundo de los niños debería ser exactamente eso: un jardín, una tarde de noviembre, y la certeza de que mañana habrá otro jardín y otra tarde. Jaden probablemente le enseñó a su hermano pequeño algún truco nuevo ese día. Peanut probablemente se cayó y se levantó riéndose. Así son los niños cuando están seguros, cuando no tienen miedo,
y esa tarde al menos parecían estar bien. Esa noche durmieron en su cuarto, y a la mañana siguiente, el jueves 8 de noviembre, a las 11 de la mañana, los encontraron en ese mismo cuarto con heridas de bala en la cabeza. Para entender cómo se llegó a ese momento, necesitas entender quién era Tiffany Lucas. No la versión que ella mostraba en Facebook, con fotos filtradas y mensajes llenos de emojis de corazones prometiendo ser la mejor madre del mundo. La versión real, la que conocían quienes vivían cerca de ella, la que el sistema había documentado en expedientes que nadie terminó de leer a tiempo. Tiffany Ann Catherine Lucas tenía 32 años cuando ocurrieron los asesinatos. Vivía en Shepherdsville, una ciudad del condado de Bullitt en Kentucky, a unos 30 kilómetros al sur de Louisville. Era una mujer que sabía construir una imagen. En sus redes sociales aparecía sonriente, con sus hijos, con mensajes que proclamaban su amor por ellos en mayúsculas. Escribió en algún momento, en un post que sus familiares recordarían después con amargura profunda, lo siguiente: no puedo garantizar muchas cosas en esta vida, pero sí puedo garantizar la madre que siempre seré, el amor que siempre compartiré y lo mejor que pueda dar. Eso os lo prometo. Jaden y Peanut. Pero la madrastra de Peanut, Michelle Rice, lo dijo con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Mucha gente veía el lado que ella mostraba en las redes sociales, pero no era así como ella era cuando las cámaras no estaban. En sus relaciones personales se veía el otro lado. Hacía las cosas porque quería que la gente la viera de cierta manera. Así no es como era realmente. Esa diferencia entre la Tiffany de las fotos y la Tiffany real era el centro de todo. Era la grieta por donde se había colado el desastre durante años antes de que nadie lo detuviera. Tiffany tenía historial de delitos relacionados con drogas. El más reciente registrado en los documentos judiciales era de 2018, 5 años antes de los asesinatos. Había pasado un mes en la cárcel por posesión. Y aunque ese cargo específico era de hacía años, quienes la conocían sabían que el problema no había desaparecido. Había continuado, había escalado. El hermano mayor de Jaden y Peanut, Durrell Howard, que ya era adulto, declaró a los medios de comunicación después de los asesinatos que varios miembros de la familia habían llamado a los servicios de protección de menores de Kentucky en los años anteriores para reportar sus preocupaciones sobre la manera en que Tiffany cuidaba a los niños. Llamadas que quedaron registradas, denuncias que fueron recibidas y que sin embargo no derivaron en ninguna intervención que sacara a esos niños de esa casa. Durrell lo dijo con la desesperación de quien sabe que llegó tarde y tendrá que vivir con eso el resto de su vida. Dijo que los querían, que los habrían acogido con los brazos abiertos, que si hubiera tenido que sacarlos de esa casa por la fuerza, debería haberlo hecho. Y que eso lo cargaría en la espalda para siempre. Por los dos. Un amigo de la familia llamado Jody Estes lo resumió con palabras que se convirtieron en el epitafio de todo lo que salió mal antes del 8 de noviembre. Dijo: siento que el sistema los falló, y que llega un momento en que tienes que escuchar cuando la gente trata de alertar a las autoridades, en lugar de archivarlo o no querer escuchar a la familia, y que la familia se va a culpar a sí misma el resto de su vida por esto, y no debería tener que hacerlo. Ese era el mundo de Jaden y Peanut. Un mundo donde las personas que los amaban gritaban y el sistema no escuchaba. Un mundo donde los niños jugaban en el jardín el miércoles y el jueves ya no estaban. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. 8 de noviembre de 2023, jueves. En la casa de Bentwood Drive en Shepherdsville, la mañana empezó como muchas otras. Los niños estaban en casa. Tiffany estaba con ellos. No hay registros de que nadie más estuviera presente. Solo ella, solo Jaden, solo Peanut. Lo que ocurrió dentro de esa casa en las horas siguientes es algo que Tiffany Lucas nunca describió con precisión, porque cada vez que la interrogaron, cambió la versión de lo que había pasado. Pero lo que los investigadores y la evidencia forense establecieron con certeza es esto. En algún momento de esa mañana, en el cuarto de los niños, Tiffany tomó un arma. Una pistola que ella misma diría después que le habían dado,
y disparó 4 veces. 4 disparos en 30 segundos, según determinó la investigación. 4 disparos que impactaron a sus 2 hijos en la cabeza. 2 para Jaden, 2 para Peanut. Las cámaras de timbre de una casa vecina grabaron el sonido. 4 detonaciones. Y luego, silencio. Y luego, minutos después, Tiffany Lucas saliendo por la puerta de su casa y derrumbándose en el camino de entrada de su vecino. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque lo que Tiffany hizo en ese momento no fue entrar en pánico de una manera que se pareciera al dolor de una madre. Lo que hizo fue algo que los investigadores describirían después como uno de los comportamientos más perturbadores que habían visto en toda su carrera. Se desplomó en el suelo del jardín del vecino gritando que sus hijos se estaban muriendo. No llamó al 911. Fue el vecino quien llamó. Fue el vecino quien fue a investigar, quien entró a la casa, quien encontró a Jaden y a Peanut en el cuarto cubiertos de sangre con un arma sobre la cama. Fue el vecino quien tuvo que ver lo que ningún ser humano debería tener que ver en la casa de al lado. Los agentes del departamento del alguacil del condado de Bullitt respondieron a la llamada. Llegaron a la escena, subieron al cuarto, encontraron a los 2 niños con heridas de bala en la cabeza. Llamaron a los servicios médicos de emergencia. Jaden y Peanut fueron trasladados de urgencia al Norton Children's Hospital en Louisville, a 30 kilómetros de allí. Ninguno de los 2 sobrevivió. Tiffany Lucas fue detenida ese mismo día. En el primer interrogatorio, la detective del condado de Bullitt, Richard Beale, le hizo la pregunta directa que toda investigación exige. ¿Intentaste hacerles daño a tus hijos? Y Tiffany respondió que había sido un accidente. El detective preguntó cómo era posible que los 2 niños hubieran recibido 2 disparos cada uno en la cabeza por accidente. Tiffany dijo que estaba en tal mal estado mental que no recordaba con claridad lo que había pasado. Dijo que se sentía estúpida, que nunca haría algo así a menos que alguien la hubiera manipulado, que se sentía en una situación muy mala. Esas fueron sus primeras palabras después de matar a sus hijos. No el nombre de Jaden, no el apodo de Peanut, no ninguna pregunta sobre si estaban vivos o muertos. Las primeras palabras que Tiffany Lucas le dijo a los investigadores fueron sobre ella, sobre lo estúpida que se sentía, sobre la mala situación en que se había metido, sobre cuánto le dolía haberse puesto en ese lugar. Todo girado hacia adentro, todo centrado en ella. Como si los 2 niños que en ese momento estaban siendo trasladados de urgencia al hospital fueran detalles secundarios de su historia personal. En los años de trabajo de la detective Beale como investigadora de crímenes violentos, había visto muchas reacciones después de tragedias familiares. Había visto el shock genuino, que paraliza y que no necesita actuar nada porque el cuerpo entero lo dice. Había visto la culpa de quien sobrevive un accidente y no puede entender por qué él sí y los demás no. Había visto el miedo, la confusión, el derrumbe completo. Lo que vio en Tiffany ese día no era ninguna de esas cosas. Lo que vio era algo diferente, algo que en el informe policial quedó registrado con una palabra precisa: indiferencia hacia los niños muertos, combinada con preocupación activa por su propia situación. El detective que la interrogó declaró después en la audiencia preliminar que Tiffany no mostró ningún remordimiento hacia sus hijos muertos mientras hablaba casualmente sobre haberse puesto a sí misma en una situación difícil. Casualmente. Esa palabra fue elegida con precisión. Casualmente. Como si estuviera hablando de un problema de trabajo o de una factura sin pagar. La evidencia forense fue inmediata y contundente. Los residuos de pólvora en las manos de Tiffany, la trayectoria de las balas, la posición del arma sobre la cama. Todo apuntaba a ella y solo a ella. No había nadie más en esa casa. Las cámaras lo confirmaban. No había señales de entrada forzada. No había ningún extraño. Tiffany Lucas fue arrestada el mismo 8 de noviembre con 2 cargos de asesinato y enviada a prisión preventiva con una fianza de $2 millones. Y entonces comenzó el año más extraño de este caso. Cada vez que pensabas que ya no podía sorprenderte más, Tiffany encontraba una nueva versión,
Desde el momento en que fue detenida hasta el momento en que se declaró culpable, un año después, exactamente, Tiffany Lucas construyó un catálogo de excusas que los fiscales, los investigadores y los familiares de los niños escucharon con una mezcla de incredulidad y furia contenida. La primera excusa ya la conoces. Fue un accidente, 4 disparos en 30 segundos, 2 niños con 2 balas cada uno en la cabeza. Un accidente. La tía de Peanut, Bobby Baker, lo dijo con la precisión de quien tiene la rabia suficiente para no necesitar adornos. ¿Cómo disparas a un niño 2 veces por accidente y luego disparas a su hermano? ¿Cómo? No es un accidente. La segunda excusa llegó poco después. Tiffany empezó a hablar de manipulación. Dijo que alguien la había estado manipulando a través de Facebook, a través de Internet, a través del Wi-Fi, que la habían forzado mentalmente a hacer lo que hizo, que ella nunca habría hecho algo así por su propia voluntad. Esta versión evolucionó con el tiempo, hasta adquirir detalles que habrían resultado casi cómicos si no fuera por los 2 niños muertos que estaban en el centro de todo. Tiffany dijo que tenía un sugar daddy, así lo llamó, un hombre que la financiaba y que llevaba 3 años manipulándola mentalmente, que este hombre le había dado el arma, que le había ordenado que matara a sus hijos, que había estado metiendo cosas raras y oscuras en su casa, que ella no estaba en su sano juicio, porque alguien externo controlaba sus pensamientos. Los investigadores buscaron a ese hombre. No había evidencia de que existiera de la manera que Tiffany describía. No había mensajes, no había llamadas, no había ningún rastro que respaldara la historia del manipulador con control mental. Solo las palabras de Tiffany, que cada vez que las repetía, las adornaba con nuevos detalles, como si la historia fuera creciendo sola, encontrando su propia lógica interna mientras Tiffany la contaba. La tercera excusa fue el argumento de locura. En septiembre de 2024, casi un año después de los asesinatos, la defensa de Tiffany anunció que iba a argumentar que ella era legalmente insana en el momento de los disparos, que había sufrido un episodio psicótico causado por el síndrome de abstinencia de opioides, que en ese momento su mente no funcionaba con normalidad, que las drogas y la abstinencia la habían llevado a un estado en que no podía distinguir la realidad de los delirios. Y cada vez que pensabas que ya no podía sorprenderte más, Tiffany encontraba una nueva versión. La madrastra de Peanut, Michelle Rice, fue explícita sobre lo que pensaba de todas esas explicaciones. Dijo que no aceptaban ninguna de ellas, que no era enfermedad mental, que ella sabía perfectamente lo que había hecho, que había veces en que Tiffany necesitaba que la gente la viera de cierta manera, que las redes sociales eran su escenario y la vida real era otra cosa completamente distinta, y que lo que hizo ese día no fue producto de ningún delirio, fue producto de quien era cuando nadie miraba. Mientras tanto, el padre de Peanut, Maurice Baker, seguía esperando. Llevaba 6 años esperando, y ahora esperaba justicia por su hijo. Maurice Baker contaría después, en la sala del tribunal, la historia más dolorosa de todo este caso. Una historia que no tiene nada de sensacionalista, porque es simplemente la historia de un padre que amaba a su hijo y que nunca pudo estar con él. Desde el día en que Peanut nació, Tiffany usó al niño como moneda de cambio, como herramienta de control. Cada vez que Maurice pedía ver a su hijo, Tiffany encontraba un pretexto para impedirlo. Maurice fue a los tribunales, llamó a todos los juzgados que pudo encontrar, imploró, suplicó. Organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo y Tiffany nunca lo dejó ir. Hubo un año entero en que Maurice no pudo ver a Peanut. Un año. Un niño de 6 años al que su padre no pudo ver durante un año porque su madre lo usaba como arma. El último mensaje de texto que Maurice le envió a Tiffany fue una pregunta simple. Solo le preguntó si podía hablar con su hijo por teléfono. Solo escuchar su voz. Tiffany no respondió. Lo ignoró. Y semanas después, Peanut estaba muerto. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre apropiado. El dolor de un padre que no pudo proteger a su hijo porque alguien se lo impidió. Que hizo todo lo que estaba en su mano y aún así perdió. Que tiene que cargar con la pregunta de qué habría pasado si el sistema hubiera escuchado, si los tribunales hubieran actuado,
si alguien le hubiera dado la custodia que pedía. Ese dolor se llama Maurice Baker y lo llevará el resto de su vida. Nadie en esa sala lo vio venir. El juicio de Tiffany Lucas estaba programado para diciembre de 2024. La defensa llevaba meses construyendo su estrategia, el argumento de locura, las declaraciones sobre el episodio psicótico, los peritos que iban a testificar sobre el síndrome de abstinencia de opioides. Toda una arquitectura legal diseñada para convencer a un jurado de que Tiffany no era responsable de sus actos porque su mente no funcionaba en ese momento. Y entonces, en octubre de 2024, 6 semanas antes del juicio, Tiffany Lucas se presentó ante el juez Rodney Burress de la Corte de Circuito del Condado de Bullitt con su ropa de prisión naranja. Se puso de pie y cambió su declaración culpable. En los 2 cargos de asesinato en primer grado, sin acuerdo previo con la fiscalía, sin pacto sobre la sentencia, sin garantía de ningún tipo sobre cuántos años pasaría en prisión. Solo la declaración de culpabilidad en su forma más pura, sin cushion, sin red de seguridad debajo. Nadie en esa sala lo vio venir. El juez Burress la interrogó directamente, como exige el protocolo cuando alguien se declara culpable. Le preguntó si sufría de alguna enfermedad mental o defecto que afectara su capacidad de pensar y razonar. Tiffany respondió que no. Le preguntó si entendía los cargos que se le imputaban. Respondió que sí. Le preguntó si se declaraba culpable porque era culpable. Respondió que sí. La misma mujer que durante un año había dicho que fue un accidente, que alguien la manipuló a través del Wi-Fi, que tenía un sugar daddy que controlaba su mente, que sufrió un episodio psicótico, que la dejó sin capacidad de decisión. Esa misma mujer estaba ahora frente a un juez bajo juramento diciendo que era culpable porque era culpable. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio repentino? Hay varias interpretaciones y ninguna deja a Tiffany en buen lugar. Una es que la defensa analizó las posibilidades de ganar con el argumento de locura y llegó a la conclusión de que era demasiado arriesgado. La evidencia física era demasiado contundente, el comportamiento posterior demasiado calculado, el historial demasiado claro. Un jurado podría no comprar la versión del episodio psicótico, cuando había 4 disparos en 30 segundos sobre 2 niños indefensos en su propio cuarto. Y hay algo en ese número que resulta imposible de esquivar. 30 segundos. No fue un disparo en un momento de confusión. No fue un arma que se activó sin querer. Fueron 4 disparos consecutivos en 30 segundos. Esa secuencia requiere intención, requiere continuidad, requiere que alguien sostenga el arma, apunte, apriete y vuelva a apuntar y volver a apretar. El cerebro humano no hace eso de manera involuntaria. Otra interpretación, la que plantearon algunos familiares de los niños, es que Tiffany cambió la declaración como un último acto de control, como quien dice: voy a decidir yo cómo termina esto. Voy a determinar yo el ritmo. Voy a quitarles el juicio, el proceso, la oportunidad de que todo salga a la luz en público durante semanas. Lo que declaró sin acuerdo significa que no obtuvo nada a cambio, que la sentencia quedó completamente en manos del juez, que no había garantías, lo que también significa, y esto es lo que les quitó el sueño a los familiares durante las semanas siguientes, es que Tiffany no podía apelar. Una vez que se declara culpable de esa manera, la vía de apelación está cerrada. Los familiares lo supieron y lo procesaron de maneras distintas. Para algunos fue un pequeño alivio. No habrá apelaciones durante décadas manteniendo el caso vivo. Para otros fue frustración. No habría juicio, no habría semanas de evidencia presentada en detalle ante el mundo, no habría el proceso completo que los niños merecían, no habría ese momento en que cada pieza del rompecabezas se coloca sobre la mesa y todo el mundo puede ver el cuadro completo. Pero había algo que los familiares no podían negarle a esa declaración de culpabilidad: la claridad. Después de un año de accidentes y manipulaciones y sugar daddies y episodios psicóticos, Tiffany Lucas estaba de pie frente a un juez diciendo con sus propias palabras que era culpable porque era culpable. Y eso, por mínimo que parezca después de todo lo anterior, era algo que Jaden y Peanut merecían escuchar. El attorney del condado de Bullitt, Bailey Taylor, que llevó el caso durante todo ese año, diría después algo que captura bien la ambivalencia de ese momento.
que Tiffany Lucas no solo había asesinado a Jaden y a Maurice, que había marcado para siempre la vida de sus familiares y amigos, tanto adultos como niños. La sentencia quedó fijada para noviembre, y las familias empezaron a preparar lo que iban a decir. 22 de noviembre de 2024. La sala del Tribunal de Circuito del Condado de Bullitt estaba llena. 6 miembros de la familia de Jaden y de Peanut se habían preparado para hablar, para mirar a Tiffany Lucas a los ojos, para decirle exactamente lo que pensaban antes de que el juez pronunciara la sentencia. Era la primera vez desde el arresto de Tiffany que muchos de ellos la miraban a la cara. Regina Rowan, la abuela de Jaden, fue la primera en hablar. Se puso de pie ante el estrado y se dirigió a Tiffany con la voz de quien ha ensayado estas palabras en la oscuridad de su cuarto durante un año, de quien se ha despertado a las 3 de la mañana pensando en lo que le diría si tuviera la oportunidad. Le dijo: «Sabes que nosotros amábamos a Jaden y a Maurice. Sabes que Jaden era lo único que nos quedaba. Te lo habían quitado su padre y luego otro hijo. Y entonces tú me quitaste a Jaden. Nos rompiste la vida. Y sabes que siempre tuviste un lugar donde dejarlos. Siempre. Nos los podrías haber traído y nosotros los habríamos cuidado. Pero fuiste egoísta. Mi corazón está en pedazos. Me duele todos los días, todos los segundos del día. Quiero que sufras como estoy sufriendo yo ahora mismo. No se merecían esto. Me has quitado a mi niño. Hemos querido tanto a Jaden y a Maurice. Has hecho daño a tanta gente, Tiffany». Y luego Regina Rowan dijo algo que golpeó a todos en esa sala con la fuerza de quien ha perdido demasiado. Dijo que uno de los primos de Jaden ahora duerme con un oso de peluche y una foto de Jaden. Cada noche. Un niño que duerme abrazado a la foto de su primo, porque es lo único que le queda de él. Bobby Baker, la tía de Peanut, se puso de pie después, y su declaración fue diferente. Fue la de alguien que ya no tiene nada que perder y tampoco nada que demostrar, que no iba a esa sala a llorar, que iba a decirle a Tiffany Lucas lo que pensaba con la claridad de quien no va a guardar silencio ni un segundo más. Le dijo que nunca la perdonaría, que no iba a ser de esas personas que perdonan en los tribunales, que estaría en cada audiencia de libertad condicional que hubiera, que se aseguraría de estar ahí cada vez que Tiffany intentara salir, y que Tiffany sabía perfectamente lo que era. No lo formuló como una pregunta, lo dejó suspendido en el aire como lo que era, una afirmación que no necesita respuesta, porque la respuesta ya la sabe todo el mundo. Maurice Baker, el padre de Peanut, fue el último en hablar, y lo que dijo fue la declaración más devastadora de todas porque no era de rabia, era de pérdida, del tipo de pérdida que no tiene reemplazo posible. Se dirigió a Tiffany mirándola directamente. Le dijo que él no perdió a Maurice el 8 de noviembre, que lo perdió el día en que nació, porque desde ese primer día Tiffany lo usó, lo convirtió en una herramienta, en un instrumento de poder, que ella sostuvo a su hijo sobre su cabeza como quien sostiene algo que puede soltar en cualquier momento para hacerte daño. Le habló de los cumpleaños que Peanut se perdió porque Tiffany no lo dejaba ir, de la fiesta que él había organizado y que nunca llegó a celebrarse porque Tiffany no llevó al niño, del último mensaje de texto en que solo le pedía hablar con su hijo por teléfono, solo escuchar su voz, y del silencio que recibió como respuesta. Y luego le dijo, con los ojos fijos en los de ella, 4 palabras que resumían todo: «Sabes lo que eres». La sala quedó en silencio. Después de las declaraciones de las familias, los fiscales hicieron reproducir el vídeo de la cámara corporal de los agentes del día del crimen. El mismo vídeo en que Tiffany dice que fue un accidente, en que habla de lo estúpida que se siente, en que no menciona ni una sola vez el nombre de sus hijos con angustia genuina. La defensa de Tiffany leyó una declaración escrita que el abogado afirmó que ella había preparado. En esa declaración, Tiffany decía que nadie estaba más devastado por la muerte de sus hijos que ella, que Jaden y Peanut eran todo para ella. En la sala, la familia de los niños escuchó esas palabras con el tipo de silencio que es en realidad el volumen más alto posible. El juez Rodney Burress tomó la palabra. Dijo que ser madre es más que dar vida, que es dar comida, ropa, techo, pero más que todo eso, es dar amor y seguridad.
y que no podía imaginar el horror absoluto que esos niños debieron sentir cuando vieron a su madre con un arma, y dictó la sentencia: 2 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada niño, la pena máxima que la ley de Kentucky permitía en ese caso. La sala estalló en aplausos. Tiffany Lucas sería elegible para libertad condicional después de 20 años, según la legislación de Kentucky. Pero el fiscal Bailey Taylor dijo públicamente que la probabilidad de que se le concediera era de entre mínima y nula. Y la tía Bobby Baker prometió estar en cada una de esas audiencias para asegurarse de que así fuera. Tiffany no habló. No se dirigió a los familiares. No pronunció el nombre de sus hijos. Bajó la cabeza y fue llevada de vuelta a prisión. Solo hubo un momento en que su voz se escuchó en esa sala, cuando el juez le preguntó formalmente si daba su consentimiento para que se realizaran ciertos procedimientos legales. Tiffany respondió en voz baja que sí. Y eso fue todo. El caso de Jaden y Peanut generó en los Estados Unidos un debate que iba mucho más allá de los hechos del crimen. Un debate que las familias llevaban años intentando provocar sin que nadie los escuchara. Y que ahora, con 2 niños muertos, no había manera de ignorar. El debate es simple, es doloroso y es urgente. ¿Qué tan difícil tiene que ser para una familia demostrar que un niño está en peligro? Durrell Howard, el hermano mayor, había llamado a los servicios de protección de menores. Maurice Baker había ido a los tribunales una y otra vez pidiendo custodia de su hijo. La tía y otros familiares habían hecho sus propias denuncias. Todo quedó registrado en algún archivo, en algún expediente, en algún sistema que recibió la información y no actuó con la urgencia que correspondía. No se trata de demonizar a ninguna institución en particular. Se trata de reconocer que cuando múltiples personas, desde múltiples ángulos, levantan la misma alarma sobre el mismo niño durante el mismo periodo de tiempo, y ninguna de esas alarmas resulta en una acción que cambie la situación, el sistema tiene un problema estructural que trasciende cualquier caso individual, porque las alarmas estaban ahí, documentadas, registradas, en archivos que alguien abrió, leyó y cerró, sin que eso derivara en nada que protegiera de esos niños. Y no estamos hablando de una sola denuncia ambigua. Estamos hablando de un patrón de múltiples personas, de distintos lados de la familia, sin coordinación entre ellos, llegando a la misma conclusión de manera independiente y activando los mismos mecanismos de alerta. Cuando eso sucede, cuando el coro es tan claro, la respuesta del sistema debería ser proporcional. Y en este caso, no lo fue. Jodi Estes, la amiga de la familia, puso el dedo en la llaga con precisión cuando dijo que la familia iba a cargar la culpa el resto de su vida y que no debería tener que hacerlo, porque esa culpa no es de ellos. Ellos hicieron lo que se supone que hay que hacer. Hablaron, denunciaron, usaron los canales que existen exactamente para eso, y los canales fallaron. El segundo debate que este caso provocó fue sobre la adicción a las drogas y la custodia de los hijos. La defensa de Tiffany argumentó que el episodio psicótico que llevó a los disparos fue causado por el síndrome de abstinencia de opioides, que, sin el historial de adicción, quizás esa mañana habría terminado de otra manera. Los familiares de los niños rechazaron esa explicación como excusa, pero hay algo que no se puede ignorar. Tiffany Lucas tenía un historial documentado de consumo de drogas desde hacía años. Ese historial era conocido por el sistema, y el sistema no actuó a tiempo para separar a los niños de esa situación, no para castigar a Tiffany, para proteger a Jaden y a Peanut. Esa es la distinción que importa. No se trata de quitarles los hijos a las madres que tienen problemas con las drogas como castigo. Se trata de garantizar la seguridad de los niños mientras esos problemas existen. Y en este caso, esa garantía no llegó. Hay padres y madres en situaciones similares a la de Maurice Baker, que se pasan años llamando a puertas que no se abren, que tienen todos los argumentos del mundo para demostrar que el entorno donde crecen sus hijos es peligroso, que tienen testigos, que tienen historial, que tienen todo lo que en teoría el sistema necesita para actuar, y que siguen esperando mientras el reloj avanza. Maurice Baker esperó 6 años, y el 8 de noviembre de 2023 se quedó sin tiempo. El fiscal Bailey Taylor cerró el debate judicial con una frase que sintetizó lo que todos pensaban.
Dijo que Tiffany Lucas no solo mató a Jaden y a Maurice, que marcó para siempre la vida de sus familias y amigos, tanto adultos como niños, incluyendo ese primo de Jaden que ahora duerme con una foto y un oso de peluche para no sentir el vacío. Las consecuencias de los crímenes contra los niños no terminan en los que murieron, se extienden hacia afuera como ondas en el agua, tocando a todos los que los amaban, cambiándolos, marcándolos de maneras que no siempre se ven pero que nunca desaparecen. Tiffany Ann Catherine Lucas cumple hoy su condena en una institución correccional del estado de Kentucky. 2 cadenas perpetuas consecutivas, la pena máxima que la ley permitía. Según la legislación de Kentucky, será elegible para solicitar la libertad condicional después de 20 años. Eso significa que, en teoría, si el reloj corre sin problemas, podría hacer su primera solicitud alrededor del año 2043. Tendrá poco más de 50 años. El fiscal Bailey Taylor fue explícito sobre lo que piensa de esa posibilidad. Dijo que la probabilidad de que le sea concedida está entre mínima y nula, no como deseo personal, sino como evaluación profesional de lo que un comité de libertad condicional encontrará cuando revise su caso. 4 disparos en 30 segundos, 2 niños de 6 y 9 años, 1 año de excusas distintas, y una sala entera que aplaudió cuando el juez pronunció la sentencia. Bobby Baker, la tía de Peanut, no necesitó el análisis del fiscal para llegar a su propia conclusión. Dijo desde el estrado con la claridad de quien hace una promesa pública que tiene intención de cumplir: estaré en cada audiencia de libertad condicional, cada una, sin excepción, para contar la historia de Peanut, para recordar quién era ese niño, para asegurarse de que las personas que tienen que tomar esa decisión sepan exactamente lo que están decidiendo. Y mientras Tiffany Lucas empieza a contar los primeros de esos 20 años, el primo de Jaden sigue durmiendo con un oso de peluche y una foto. Maurice Baker sigue siendo el padre de un hijo al que no pudo proteger. Y en Shepherdsville, en esa calle de Penwood Drive, hay un jardín donde 2 niños jugaron un miércoles de noviembre sin saber que era la última tarde. Eso es lo que queda. Eso es lo que ninguna sentencia cambia. Eso es lo que Tiffany Lucas nunca podrá deshacer desde dentro de ninguna cárcel. Y eso es exactamente lo que hay que seguir contando, para que no se olvide, para que importe, para que Jaden y Peanut sean más que una estadística o un titular de periódico, para que sean lo que siempre fueron, 2 niños que merecían todo. Jaden Howard tendría hoy 10 años. Estaría en 5º grado. Probablemente ya tendría su equipo de fútbol favorito, sus canciones preferidas, ese humor particular que desarrollan los niños cuando empiezan a entender que el mundo tiene más capas de las que pensaban. Quizás habría heredado el carácter de su abuela Regina, esa fortaleza que se vio en la sala del tribunal cuando ella se puso de pie y habló con la claridad de quien ya no tiene nada que perder excepto la verdad. Quizás habría sido el tipo de joven que cuida a los demás, el tipo mayor que recuerdas cuando piensas en tu infancia, como alguien que estaba ahí, que te acompañaba, que hacía que las cosas fueran menos difíciles. Maurice Baker Jr. tendría 7 años, estaría en 1er grado, estaría descubriendo que leer abre puertas que no sabía que existían, seguiría siendo Peanut para su familia, para su padre, que durante 6 años lo amó desde la distancia que Tiffany impuso, para su tía Bobby, que prometió estar en cada audiencia de libertad condicional para que nunca salga, para su abuela, para todos los que lo querían y que se quedaron sin él. Maurice Baker padre habría organizado cada cumpleaños, habría comprado cada regalo de Navidad, habría estado en cada partido, en cada acto escolar, en cada uno de esos momentos que los padres atesoran porque saben que son irrepetibles. Pero no pudo, porque Tiffany se lo impidió cuando Peanut estaba vivo, y luego se lo arrebató para siempre. El miércoles 7 de noviembre los niños estaban en el jardín. El jueves 8 de noviembre no estaban en ningún lado. Hay un tipo de pérdida que no tiene vocabulario suficiente. La pérdida de un niño que tenía todo por delante y cuya vida fue cortada no por una tragedia ciega, sino por una decisión, por alguien que eligió, que apretó el gatillo 4 veces en 30 segundos y que luego salió a la calle a gritar que sus hijos se morían, como si ella fuera la víctima,
como si el horror que había creado le perteneciera también a ella de alguna manera. Lo que me quedo de este caso no son las excusas de Tiffany, no son las versiones que cambió una y otra vez durante un año. Lo que me quedo es Maurice Baker mirando a Tiffany a los ojos y diciéndole, sin gritar, sin llorar, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar: sabes lo que eres. No necesitó decir nada más, porque en esa sala todos sabían lo que ella era, porque en esa sala todos sabían lo que se había perdido, porque en esa sala había una foto de Jaden y una foto de Peanut, que alguien colocó donde el juez pudiera verlas, para que mientras hablaba de justicia y de sentencias, recordara exactamente de quién estaba hablando. No de una madre, de dos niños, de Jaden, el mayor, el que quizás cuidaba a su hermano pequeño con esa mezcla de impaciencia y ternura que tienen los hermanos mayores, de Peanut, el pequeño, el que tenía un apodo que decía todo sobre cómo lo veían quienes lo conocían. Dos niños que el miércoles estaban en el jardín con el sol encima. Dos niños que merecían todos los miércoles siguientes y todos los jardines y todos los soles que nunca llegaron. Descansen en paz, Jaden y Peanut. Sus familias los recuerdan cada día. Sus nombres no serán olvidados. Y la promesa de la tía Bobby es que alguien estará ahí, presente y firme, en cada audiencia, para asegurarse de que la justicia que se les debe se mantenga en pie siempre. Esto ha sido Ecos del Misterio, la historia de Jaden Howard y Maurice Baker Jr., los niños de Kentucky, y de la madre que los miró a los ojos, que los conocía desde que nacieron, que debía haberlos protegido con su propia vida, y que eligió mal, que eligió peor que mal. Si este episodio te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias que el mundo necesita conocer, contadas con el respeto que las víctimas merecen y con la verdad que los culpables no pueden escapar. Nos vemos en el próximo misterio.